Decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, necesito trigo y piedra, ¿no? Queridos hermanos, buenos días. Vamos a leer, el corazón de lo que siento que Dios me regaló hoy. Realmente hay tanto, pero una cosa que el corazón de la palabra de hoy es de que cuando buscamos la voluntad de Dios, creo que una de las tácticas más grandes del diablo en la iglesia católica y en mi corazón y mi vida es que fijemos la mirada en cosas buenas, pero secundarias. Y que lo primario, la cosa primaria, no lo miremos tan cuidadosamente como la palabra de Dios nos está diciendo hoy. Dice, guarden de olvidar mis palabras. Dice, ten como en guardia de no olvidar mis palabras. Fíjense en mis palabras y así entrarán a la tierra y así tendrán vida. Y creo que la táctica muy principal del demonio en mi vida, y creo que en la iglesia, es de enfocarnos en lo secundario, ¿verdad? Por ejemplo, es muy importante la ecología, es muy importante la sinodalidad, es muy importante la comunión, pero a veces hacemos como el diablo nos hace enfocar en eso antes de que el evangelio llegue, el mismo evangelio de que habla el sermón del monte, ¿verdad? Del Mateo 5 al 7. Y entonces, ese es el corazón de mis palabras hoy día en la homilía. Está muy bien la ecología, está muy bien la sinodalidad, está muy bien buscar la manera de ayudar y de enfocarnos y hacer cosas buenas y obras buenas. Pero no es bueno cuando olvidamos lo primario. Y se me viene al corazón Mateo 6:33. Busquen primero el reino de los cielos y luego lo demás será dado por añadidura. Y qué astuto del demonio, qué astuto del demonio, que nos hace pensar en otras cosas buenas, porque es ángel de luz. Nos hace enfocar en otra cosa, pero mientras que no nos fijemos, como dice la palabra de Dios, en lo primario. Entonces vamos a verlo, vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Vemos lo que dice hermana Isabel, Deuteronomio 4:1. Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las normas que yo os enseño. Dice primero, escucha, porque tú y yo y el que es cristiano quiere la voluntad del Padre. Y a veces buscamos en el mundo y nuestra circunstancia la voluntad del Padre. Pero lo que dice Dios a nosotros, está bien mirar a las circunstancias, está bien mirar alrededor, pero en primer lugar, lo primario. Entonces no estamos en contra de lo secundario. Lo que estamos en contra es poner lo secundario primario. Y la palabra de Dios está diciendo que lo primario, dice hermana Isabel otra vez. Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las normas que yo os enseño. En primer lugar, dice Dios, no dice, entra a la tierra prometida y fíjate en todo para ver cómo puedes vivir mejor. Fíjate en qué agricultura hay para ver que sacas una manera de hacer una agricultura positiva. No dice, entra y mira y observe toda la tierra. En primer lugar, dice, otra vez. Escucha. Perdón. Dale. Y ella dice, y ahora, Israel, escucha los preceptos y las normas que yo
os enseño. Entonces, en primer lugar, escucha los preceptos y las normas que yo enseño, que yo doy, mi palabra. Primero, escucha a eso. Y entonces creo que nosotros, yo y la Iglesia Católica, creo que la tendencia que vemos en nuestra humanidad es que saltamos eso como que si ya lo hacemos. Como que yo ya escuché, como escuché la parábola del hijo pródigo 1000 veces, ya no lo tengo que escuchar. Es como que salto a lo secundario. Y Dios me está diciendo, en primer lugar, escuche, ¿verdad? Escuche mis normas, mis preceptos, para que, hermana Isabel, pues sigas. Para que los pongáis en práctica. Primero tenemos que estar activamente poniendo en práctica la palabra de Dios, lo que Dios enseña. Después podemos fijarnos en los demás. Y es más, Mateo 6:33 dice que si haces esto, lo demás será dado por añadidura. Esa es la promesa de Dios. La promesa es, si buscas primero el reino de los cielos, lo demás será dado por añadidura. Entonces, en vez de enfocarnos en lo demás, debemos enfocarnos en lo primero. Buscar primero el reino de los cielos. Y es, lea, escucha para poner en práctica. Nuestra vida debe de ser cómo poner en práctica la palabra de Dios en mi vida, ¿verdad? Es mi guía, es mi luz, dice Salmo 27, luz para mis pies. Y entonces eso es lo primero. ¿Y qué va a pasar si yo escucho y si yo pongo en práctica, hermana Isabel? A fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que os da Yahvé. Entonces, otra vez y más lento. A fin de que viváis. En primero, a fin de que vivas. Para que tenga vida. Basta personas muertas, ¿verdad? Ustedes saben, no, nosotros conocemos alguna persona que alababa a Dios, ¿verdad? Y parecía muerto mientras alababa a Dios. O un sacerdote que está vestido como sacerdote, pero parece muerto. Tenemos que ser vivos. Y para que viváis, para que tengas vida, el beneficio de escuchar la palabra de Dios y de poner nuestro corazón ahí y de buscar de ponerlo en práctica es que comenzamos a vivir. Y una iglesia muerta no convierte a nadie. Un corazón muerto no convierte a nadie. No importa qué rígido o qué manera que haces. No importa si estás por un lado, que cumples la ley de Dios y toda la iglesia católica haces todas las cosas ortodoxamente bien. O por otro lado, estás dando a los pobres, estás dando sopa para todos, sopa de pollo, caldo de gallina para todos. Si no estás vivo, si no tienes un corazón vivo, hemos visto en ambos lados de todos los extremos, gente que hace muy bien ese lado, pero falta vida. No están vivos. Y eso es lo que convierte, eso es lo que toca. El mundo de hoy no quiere más preceptos, ni menos preceptos. Lo que quiere es vida. Es lo que busca. Y dice, el que escucha la palabra y lo pone en práctica y a eso se dedica, ese vivirá, dice. Para Israel dice, Dios dice a Israel, para que tú vivas, hagas esto. Y nos dice a nosotros. Y entonces, para que viváis, ¿y qué más? Y entréis. Y entréis. Para que viváis y entréis. ¿Entréis dónde, hermana? A tomar posesión de la tierra. Entonces, viváis y entráis. Y entonces nosotros también, Israel, para que entre a la tierra prometida. Y esta tierra es un regalo de Dios. A ver, termínalo. Y entréis a tomar posesión. ¿Vas a tomar posesión de qué? De la tierra que os da Yahvé. Esta tierra, ¿quién te lo da? Dios, Yahvé. Vas a entrar a la tierra que Dios te va a regalar. Este es un don.
Es un regalo. Y para que sea tuyo, escuche mi palabra, póngala en práctica, que eso sea tu corazón, que sea tu primario, que sea tu primero. Y vas a recibir todo lo que buscas. Y es mi don para ti. Mi don. Aparte de mí no vas a tener nada. Vas a trabajar mucho y conseguir poco. Pero si te enfocas en mí, vas a recibir todo. Porque este es mi don. Entonces, para que viváis y entráis. Y ese es también nosotros, dice el Salmo 84. Dichoso el que vive en la casa del Señor. Dichoso el que vive unido a Cristo. Dichoso el que vive unido y en el corazón de Jesús. Cómo vivo y cómo entro ahí. Y es escuchando la palabra, poniéndolo en práctica, que eso sea mi primario. Y hermanos, el que vive en Cristo es el que cambia el mundo. Y creo que era Juan Pablo II que decía, no necesitamos más reformadores, necesitamos santos. Imagínate a Carlos Acutis, su vida por estar unido a Cristo, por su plan, dice, su plan de vida era Cristo, su autopista, la Eucaristía, su vida ahora está haciendo en todo el mundo. Y hay personas que, no, uno de los misioneros que vino, que quiere ir a su canonización. Entonces, un gringo, en Estados Unidos, por allá, su vida le ha afectado. Tanto así que quiere ir a su canonización. Y lo tiene como un modelo, como alguien quiere cambiar su vida. Y eso no es lo que buscamos. Pues el que vive y entra en el corazón de Cristo, ese cambia el mundo. Pero el diablo nos tiene tan enfocado en todo lo demás que nos olvidamos de entrar en el corazón de Cristo. Nos olvidamos de estar con Cristo. Nos olvidamos de estar recibiendo su palabra y queriendo ponerlo en práctica. Y entonces, esto es lo que Dios nos invita. Y quería, bueno, si quieres tú leer ahora Mateo 7, creo que es versículo 24. Jesús, mira, en Deuteronomio estamos hablando a Israel. Ahora viene Jesús, que es el cumplimiento de los profetas y el cumplimiento de la ley. Y en Mateo 5 se sube ¿a qué? ¿Dónde se sube? A dar su sermón en el monte, ¿verdad? Y tanto es la falta de conocimiento de la palabra en los Estados Unidos y en el mundo entero. Hicieron una encuesta, un survey, y un tal porcentaje pensaba que Billy Graham había dado el sermón en el monte, ¿no? Y Billy Graham es un evangélico que vivió en este tiempo, ¿verdad? Entonces, a tal nivel. Pero el sermón del monte termina así, Mateo 7:24, si no me equivoco. Así pues, todo el que oiga estas palabras. Ahora Jesús que ha hablado, Mateo 5 comienza su nueva ley. No he venido a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento, dice Jesús. Y en Mateo 5 comienza a dar su nueva ley. En el Antiguo Testamento hay ley y profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay sacrificios y Jesús ha venido a dar el cumplimiento a esos sacrificios. ¿Cómo? Ahí lo cumplió. Todo lo que, para eso se mataba a las cabras, para eso se mataba a los pillones. ¿Se acuerdan? No sé si acuerdan ese del leproso, de que cuando el leproso tenía que ser declarado sano, tenían que darle 2 pájaros. Un pájaro le mataban y al pájaro vivo le ponían un poco de la sangre de la ala y lo dejaban suelto y iba vivo y volaba ese pájaro. Y eso, ¿a quién suena? A Jesús, que da su vida por nosotros, para que ahora, por el poder de su sangre en los sacramentos, podemos volar y ser como Él, y ser libres y vivos. Entonces, todos los sacrificios apuntaban a Jesús, y en Jesús se cumple, y Él lo lleva a su plenitud. Y también la ley lo perfecciona. El Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, algo de ellos se mantiene, pero Él hace 2 cosas. Uno, lo expande para todos, porque antes era solo para Israel, ahora es para la iglesia universal. ¿Y universal qué significa? Católica. Y entonces, por un lado, hace más grande, lo completa. Ya no es solo para un pueblo, es para todos los pueblos.
Y segundo, va más a fondo al corazón, ¿verdad? Ya agarra de no matar, pero va más adentro. Porque como hemos escuchado a Jesús decir, no es lo que come que le hace impuro, sino lo que sale del corazón. Y entonces él ahora va al corazón. Si tú odias a tu hermano, ya estás en peligro del infierno. Entonces él va más a fondo. Entonces en Mateo 5 al 7, Jesús nos da el sermón en el monte. Y mira cómo suena Deuteronomio 4:1 comparado a Mateo 7:24 otra vez. Y vamos a ver que es igualito. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías Estas palabras mías, todo el que lo oiga, entonces nuestra primera tarea es oír. Como decía Deuteronomio 4, tenemos que, lo primero, no está mal lo secundario, pero lo primero es oír mis palabras, contemplar Mateo 5 al 7 con lupa y, ¿verdad? Como dice el padre Luis Toro, con lupa. Si quieren microscopio también. Oíd el que lo oiga mis palabras, ¿qué dice? y las ponga en práctica. Y lo pone en práctica. O sea, ¿quién puede decir aquí y en la iglesia, yo Mateo 5 a 7 lo tengo dominado? Yo Mateo 5 a 7 lo tengo dominado. Olvídate de la confesión, ya no tengo que confesarme. Porque Mateo 5 a 7, check. I've done that, baby. Muchos de las personas de la iglesia ni saben lo que dice Mateo 5 al 7, ¿no? Algunas cositas. Y aquí dice Jesús, el que es bendito, el que va a construir sobre roca, es el que lo oye y lo pone en práctica. Número uno, mi voluntad número uno. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Escúchame. ¿Quién quiere hacer las obras del Padre? Crea al que Él envió. Eso es hacer las obras del Padre. Y Él aquí dice en Mateo 7:24, escúchame, escúchame, escúchame. Y ponga en práctica lo que yo te estoy diciendo y vas a cambiar el mundo entero. Vivirás y entrarás a mi corazón. Vivirás ahí y desde ahí vamos a dar mucho fruto. Porque el que no permanece en mí no puede hacer nada. Pero el que permanece en mí, Juan 15, da mucho fruto. Y es la voluntad del Padre que demos mucho fruto. Pero hay un orden en cómo dar fruto. Y es primero permanecer. Y entonces el que escucha mis palabras y lo pone en práctica, se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. y entonces nos invita Jesús a ser ese hombre prudente. Y creo que ese es mi pecado. Y creo que es el pecado de algunos en la iglesia y cristianos, que por nuestro celo quizás, por buenas intenciones, pero como dice el dicho, el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones. Jesús nos dice, y en la palabra de Dios y en Cuaresma este año, retornen a mí. Yo te estoy pidiendo algo muy sencillo y de ahí vamos a poder cambiar el mundo entero. Y Él dice, oiga mis palabras, óigalas y póngalas en práctica. Serás prudente si lo haces. Y hoy día decía el Evangelio, creo, a ver, dice, y el Salmo dice eso, ¿no? Oh my goodness, oh gosh. Aquí hay tanto ahí. Pero en Deuteronomio 4:9 dice, tomen cuidado a guardar y no olvidar las cosas que has visto. No permites que se vayan de su memoria mientras vivas, pero enséñalos a tus hijos. Y estás ahí en Mateo 5, ¿verdad? Puedes leer el 19 y el 19. Y entonces, y dice en el Salmo de hoy, ha proclamado su palabra a Jacob, sus estatutos a Israel, y no ha hecho esto para otra nación. Por eso dice, guárdalo. Y en Mateo 5:19. Por tanto, el que no dé importancia a uno de estos, El que no dé importancia a mi palabra,
el que no dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeños, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Él quiere que pongamos la lupa, que escuchemos y pongamos en práctica su palabra, que por amor nos regala, porque ahora nos considera amigos y no solamente servidores. Y por eso les dejo saber mi corazón y mi voluntad. Y el que no lo pone en práctica, el que no lo observe en lo más mínimo, y así lo enseñe a los y lo hombres. enseña a los demás. Y hay personas que hacen eso. No lo cumplen y enseñan a otros no cumplirlo, tristemente. ¿Y qué va a pasar con ellos? Será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero, Será no sigue. oh, Perdón, sigue. en cambio, En cambio, el que los observe el que los observe, y, el que pone la lupa, el que lo ama, el que lo guarda y los y enseñe, lo enseñe a los demás, ese será grande en el reino de los cielos. ese será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Ese será grande. El que otra vez esa última parte. En cambio, el que los observe El que los y observe los enseñe. y los enseñe. Eso es la voluntad del Padre. Antes de cualquier otra cosa. Esto. Y de ahí viene lo demás. Y eso es lo que a mí me habla. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero entonces leer, dice, y con esto termino ahora sí, San Agustín dice, si alguien meditara con devoción y con atención el sermón que nuestro Señor dio en el monte, él sin duda encontrará ahí el camino perfecto de la vida cristiana. Este sermón contiene todos los preceptos necesarios para formar nuestra vida. Este sermón tiene todos los preceptos necesarios para formar nuestra vida. Entonces San Agustín también nos anima a de leerlo con atención, con amor y devoción, y siempre, entonces con la ley nos da también el Espíritu Santo para poder cumplirlo. A través de los sacramentos que vamos a recibir ahora, pidamos que nos dé su corazón para escuchar y poner en práctica para que seamos el más grande en el reino de los cielos. Esta es la voluntad de Dios.